18. ¿Cómo se llama? Listo, sí. La mesa 18, que se llama La construcción sociocultural de las emociones y los procesos de inclusión e exclusión social, los contextos de la violencia. Yo voy a comentar al final de las presentaciones. Para las presentaciones vamos a dar 20 minutos. Posterior a eso vamos a tener unos minutos para un comentario general que voy a hacer y luego vamos a abrir el espacio para las preguntas o comentarios que ustedes tengan. Y vamos a iniciar mientras que llega nuestra tercera ponente, que aún no ha llegado. Entonces, para comenzar le voy a dar la palabra a la doctora Liliana Cecilia Molina González, del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, con la ponencia El daño moral como menoscabo de emociones indispensables para procesos de empoderamiento colectivo y de reparación moral. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a este evento que para mí ha sido muy nutritivo desde el punto de vista de las investigaciones que actualmente estamos llevando a cabo en la Universidad de Antioquia. Yo vengo, como saben, de la Universidad de Antioquia, Colombia, y mi trabajo está asociado a dos institutos: el Instituto de Filosofía de dicha universidad y el Instituto de Estudios Regionales, donde el objetivo de las investigaciones siempre es de carácter situado, concreto, y por eso no es accidental que el problema del trabajo que voy a presentar de manera muy esquemática y general por limitaciones de tiempo, que es el problema de la reparación moral, la pregunta de la reparación moral, esté enlazada con procesos de empoderamiento colectivo, es decir, con la pregunta por cómo las comunidades se organizan después de regresar a sus territorios, no de retornar, porque regresan voluntariamente sin el apoyo del Estado, cómo las comunidades se organizan y cuáles son las dificultades que para su proceso de organización colectivo resultan de los daños sufridos por la violencia asociada con el conflicto armado. Una primera aclaración que debo hacer es que la violencia asociada al conflicto armado no es la única causal de los daños en estas regiones, pues estamos hablando de zonas veredales, zonas bastante abandonadas por el Estado, que presentan una situación de violencia general en términos de violencia estructural y asociada al capitalismo. Entonces hay ausencia del Estado, hay condiciones precarias de vida antes de las consecuencias del paso de los grupos armados que allí serían los causantes de un daño ya específicamente asociado al conflicto armado colombiano. No sucede. Gracias. Con mi controlador de lado. Sí. ¿Creo? Tampoco. Si quieres, se las paso yo. Bueno, el marco de este escrito son dos proyectos que están actualmente en curso. Un proyecto titulado Daño Moral, una exploración sobre el carácter simbólico y narrativo de la reparación moral, en el que soy investigadora principal y que tiene estimado una duración de 3 años, pero apenas hemos comenzado a comienzos de noviembre del año pasado, sin embargo ya llevamos un trabajo de campo bastante adelantado. Y el segundo proyecto es participación y empoderamiento comunitario en procesos de reparación en zonas de disputa territorial del oriente antioqueño, que está pensado para una duración de 2 años y que se ha concentrado en 3 zonas veredales del oriente antioqueño, que son Palmirita, Boquerón y la Soledad Ríos Verdes. Ahora, el aspecto común de estas 3 zonas veredales es justamente el que fueron zonas de disputa territorial entre grupos armados diferentes, como las FARC, el ELN, los paramilitares, y ahí también tenemos que incluir al ejército. Los objetivos de este trabajo son 2. Primero, mostrar por qué el daño moral es inseparable del daño material. En concreto me referiré a los habitantes de las zonas veredales del oriente antioqueño que he mencionado. Y la característica principal, como dije, es que son zonas de disputa territorial. El segundo objetivo de este trabajo, además de que el daño moral es inseparable del daño material, es mostrar por qué este daño moral, que enseguida voy a explicar cómo lo define el derecho y cómo se está conceptualizando a lo largo del trabajo, desarticula un tejido
podemos entender de manera primaria como demanda de derechos, pero también precariza las posibilidades de autogestión de las comunidades que han regresado voluntariamente a sus territorios, o sea, sin el apoyo del Estado, tal como lo establece en el caso de Colombia la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas. El contexto general de las preguntas de esta investigación tiene que ver con que si bien en el derecho hay una tematización clara del daño y específicamente también del daño moral como una derivación del daño material o patrimonial como es definido en la jurisprudencia colombiana, hay asuntos, hay cuestiones pendientes que el derecho no tiene por qué resolver y que hay que afrontar de una manera, desde una perspectiva interdisciplinar, porque la densidad de lo que el daño moral encierra así lo exige. Entonces, la noción del daño moral, si bien aparece conceptualizada en el derecho como un daño de afectos, es decir, como daño de afectos objetivos que tienen que ver con la vida de la relación con los otros, con las instituciones y con la norma, pero también como daño subjetivo, es decir, con la forma en que el sujeto que ha sufrido algún daño se autopercibe de manera disminuida, es decir, él no se reconoce a sí mismo como un miembro valioso de una comunidad moral, se siente humillado, se percibe como un sujeto sin honor o que ha perdido el honor debido a los daños sufridos en el caso de la violencia asociada al conflicto armado, por ejemplo, en relación con la humillación o con la falta de oportunidades y de acceso a los derechos. Sin embargo, la forma en que el derecho tematiza el daño moral deja de lado un análisis conceptual de las emociones, tal como aunque apela a las emociones para definir el daño moral, no las define. Entonces, esa pregunta que está pendiente en el derecho se puede afrontar desde una perspectiva interdisciplinar y la filosofía ofrece, en diálogo con otras disciplinas como la sociología, como la antropología, herramientas para una conceptualización más amplia, sobre todo cuando se habla de un daño moral entendido en el contexto del conflicto social armado colombiano. Así pues, entonces, las secuelas del daño se asocian no solo a las consecuencias del conflicto armado, como decía al principio, siendo la salvedad, sino también en el caso de estas zonas veredales donde se está llevando a cabo las dos investigaciones, a condiciones violentas estructurales que se exacerban con el conflicto armado, como la exclusión, la falta de garantía para acceder a derechos fundamentales necesarios para el goce de una vida digna, pero también para configurar colectivamente una forma de vida en común, que es una de las hipótesis básicas de este trabajo. Me estoy refiriendo al proyecto que titula Daño Moral, una exploración sobre el carácter narrativo y simbólico de la reparación moral. ¿En qué sentido? En que lo que yo encuentro como una forma de entender la reparación moral, en el caso de la investigación situada que estamos haciendo, es que estas comunidades autogestionan una especie de defensa o recuperación de una forma de vida en común que no puede ser gestionada esperando las ayudas del Estado, sino que las mismas comunidades intentan autogestionarla, defendiendo el territorio, defendiendo el río, defendiendo la tierra, los cultivos, tratando de defender la posibilidad de un comercio justo, entre otras. Entonces, para entender un tanto lo del daño al tejido emocional indispensable para la organización colectiva, en las zonas veredales visitadas hemos encontrado que el daño moral se asocia a las consecuencias del desplazamiento forzado por el enfrentamiento entre grupos armados y por la disputa territorial. Ahí nos encontramos con la estigmatización, con la retención forzada, con la siembra de minas en los territorios, el asesinato, la desaparición, la ejecución extrajudicial de miembros de la comunidad, entre otros. Yo no quise pues hacer un listado más amplio porque me parece que con los que hay allí ya ejemplifico bastante lo que quiero mencionar. Entre las secuelas de estos daños, que son tanto materiales como inmateriales, porque si ustedes analizan cada caso, no hay un daño que uno pueda tipificar desde la terminología del derecho, sería o material o inmaterial, pero aquí se juntan todas las dimensiones de la vida humana y de la vida en común con otros. Encontramos el menoscabo de capacidades y emociones necesarias, me estoy refiriendo entonces a confianza, esperanza, solidaridad, por ejemplo, para que los miembros de una comunidad puedan organizarse, es decir, que haya un agenciamiento colectivo, pero también individual, y emprender proyectos comunes una vez que regresan a sus territorios tras el desplazamiento forzado. Cuando yo hablo de desplazamiento forzado me estoy refiriendo a algo que creo que Natalia ya mencionó en la jornada anterior, y es que los grupos amenazan a las personas de una vereda con que tienen que irse obligatoriamente o los matan, los exterminan. Los reúnen,
normalmente o pasan el rumor de que tienen que irse y les dan un tiempo para que se puedan ir. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento forzado estamos hablando pues de eso. Los ejes conceptuales de este trabajo, los más básicos, son daño moral, daño material, la relación entre ambos, daño social y daño cultural. Ese es el primer eje. El otro eje serían las emociones morales y el otro eje sería la idea de la reparación moral. El daño entonces lo estamos entendiendo en el siguiente sentido. El daño afecta a las dimensiones subjetivas e individuales de la víctima y tiene expresiones familiares y colectivas. Es decir, que individuos, familias y comunidades son sujetos de daño, pero también sujetos de reparación. En tanto, en cada una de estas dimensiones se producen alteraciones y lesiones que causan transformaciones en la vida de las personas. El daño moral se define, por tanto, como un menoscabo, así lo define también el derecho, pero en las propias condiciones de existencia, que esta es una manera más amplia de definirlo, entre las cuales habría que incluir no solo el perjuicio al honor y al buen nombre, sino la capacidad para elegir y llevar a cabo un proyecto de vida. Como en el caso de los campesinos del oriente antioqueño, donde el desplazamiento forzado debilita la defensa de una forma de vida. Me estoy refiriendo en este caso a la defensa de la forma de vida del campesino. Eso es muy importante en el caso nuestro, después de la investigación. Lo importante es que en el trabajo intento mostrar cómo el daño moral dificulta la capacidad de organización colectiva, o lo que en el trabajo de los dos proyectos llamamos empoderamiento. Este contexto particular exige analizar entonces el daño con todas sus complejidades, es decir, exige que nos preguntemos de qué manera se alteró y afectó el proyecto de vida de las personas, comunidades y organizaciones, porque previo al desplazamiento había organizaciones. Pensemos, en el caso pues nuestro, hablaríamos de las juntas de acción comunal, de la organización de fiestas que tienen que ver con la cultura de la comunidad, lo que ellos llaman convites, festivales, entre otras. Que menoscabó sus posibilidades de vivir como sujetos libres, dignos, autónomos y con derechos. Por esta razón es necesario insistir en que el eje de una reflexión sobre el daño y la reparación deben ser los testimonios y relatos de personas que han sido directa o indirectamente afectadas por la violencia. Lo que quiero decir con esto es que no bastan las categorías clasificatorias que nos ofrece el derecho cuando se trata de entender como el daño y sus secuelas en la vida de las personas y de las comunidades. En ese sentido importa mucho darle voz a ellas, al conocimiento que ya tienen sobre qué significa el daño en sus comunidades, cuál es la historia de la vereda, cómo esa historia de la vereda se afecta tras la entrada de los grupos armados, entre otros. Esto exige entonces que el daño moral sea estudiado a partir de casos particulares, es decir, considerando características sociales, culturales, contextos políticos y económicos concretos. El siguiente eje conceptual del trabajo, que es muy importante y que allí pues también está la conexión con el tema de esta mesa, además de lo de la exclusión y la falta de acceso a derechos, está en la idea de que las emociones que lesionan el daño moral y que inciden en la capacidad de organización colectiva de las comunidades son emociones morales. No son cualquier emoción, sino emociones de carácter moral. Y cuando hablo de emociones morales, quiero decir lo que autores, podría citar a otros, pero me voy a basar en uno que es un antecedente importante en filosofía, el ensayo de Strawson, Libertad y Resentimiento, pero también hay otros autores como Tugendhat, quien analiza el carácter sancionatorio, el carácter interno de la sanción que caracteriza las emociones morales. Y también me voy a referir brevemente a Sarah Mead, que ha sido muy mencionada porque es muy útil, que ofrece herramientas para pensar problemas como estos, con su idea de la naturaleza económica de las emociones. Entonces, lo que ofrece Strawson, muy importante para sustentar la idea de que hay emociones morales, es que tenemos actitudes naturales reactivas en nuestras relaciones interpersonales que son resultado de un marco general de la vida humana, es decir, de una ontología social. Esa idea de ontología social está en él, no se le concede una importancia tan amplia como en otros autores como Judith Butler, pero en él ya está ligada a una ontología social construida para tratar de mostrar, primero con ello, la idea de que todas las emociones son sociales, pero todas las emociones, aunque son sociales, no son morales. Estas emociones, que él llama reactivas, incluyen tanto emociones personales como un segmento de lo que podríamos llamar con él emociones o sentimientos morales, o sea, emociones que no parten solamente de la consideración del interés individual o del propio beneficio, y ahí estriba como su carácter moral, pues su carácter impersonal le otorga la cualidad de moral. Como sucede, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que él usa, en el caso de la indignación, pero también podríamos incluir
allí el caso de la solidaridad y la confianza, que son emociones indispensables para la organización de un proyecto de vida en común con otros. Por otro lado estaría la idea de Ahmed, aparte de lo que dije, el carácter sancionatorio, que allí no está escrito, pero en el texto largo sí, el carácter interno de la sanción que hace que una emoción sea moral, es decir, que yo juzgo el incumplimiento de una norma, sea en primera persona o en tercera persona. Aparte de ello está el carácter impersonal del objeto al que se dirige la emoción, porque las emociones son intencionales, como también lo dice Ahmed, pero esto se complementa bastante bien con la idea de que las emociones circulan, no son propios de un objeto, no son propios de un sujeto, sino que lo que define las emociones sería el efecto de su circulación. Como dice ella, pues como decíamos ahora, todas las emociones morales son sociales, dependen de una ontología común compartida que circula en el lenguaje. Esto sí que lo analiza ella muy cuidadosamente en su texto, reiterando imaginarios e ideales sociales compartidos. Su naturaleza económica permite entender cómo la circulación de las emociones incrementa el valor de ciertas formas de percepción del mundo compartido, pero también de otros, y que las emociones no residen en los objetos ni en sujetos, sino que circulan en el lenguaje produciendo efectos sobre las superficies de los cuerpos. Y aquí intento poner un ejemplo, que es un ejemplo que nos lleva al contexto colombiano, no sé si aquí también aplica, y es cómo los líderes sociales son continuamente asesinados, porque se vuelven para la mayoría de las personas, se vuelven socialmente despreciables, socialmente odiables y socialmente temidos. Serían como tres formas que adquieren esos cuerpos. Así, un líder social identificado socialmente como guerrillero, porque contraviene pues la política del Estado, puede convertirse, gracias a la circulación de ciertos discursos que circulan en los medios de comunicación, en un cuerpo odiado, a veces temido, y por eso en una vida no digna de ser respetada ni llorada, siguiendo pues la terminología de Butler en Marcos de Guerra. Este tipo de imaginarios sociales son cargados emocionalmente, y ahí estriba para mí uno de los aspectos bien importantes de hacer como un análisis de las emociones para entender el daño moral de manera más amplia que lo que ofrece típicamente el derecho. El otro eje conceptual, que sería el tercer eje principal, sería ¿cuántos? Listo, no va bien. Es el eje de la reparación moral. Entonces, la reparación moral no es directamente tematizada en la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas en Colombia, sino que en ese texto amplio se habla de la reparación integral, y a esa reparación integral se asocia una dimensión simbólica. En recientes estudios sobre la reparación simbólica, que van más allá de esta ley que acabo de mencionar, se habla de la reparación moral como un derivado de la reparación, de la dimensión simbólica de la reparación, que atañe a la reconstrucción de un tejido social. Ahora, justamente la reparación moral iría en la línea de la reparación de relaciones indispensables para poder emprender proyectos comunes con otros. Entonces, a la reparación moral, como digo, se asocia a la reparación simbólica y a la reconstrucción del tejido social. Cuando se trata de ella, no hay reglas generales, señala esta autora, por eso me parece muy importante, sino que hay que construirlas con las comunidades. Sobre el tema de la reparación moral, realmente hay muy poca bibliografía. Digamos que siguiendo lo que ella misma insta en su texto, más bien es un concepto que todavía necesita ser construido, y ella la describe como moverse de una situación de pérdida y daño a una situación donde se obtiene algún grado de estabilidad en las relaciones morales. Por relaciones morales estamos hablando de las relaciones con otros, pero también las relaciones con las instituciones, y también con las instituciones, por ejemplo, de las que depende el acceso a derechos, la personería, la fiscalía, la procuraduría en el caso de Colombia, pero también la confianza en la norma, es decir, creer que a través del derecho y más allá de él hay que exigir y demandar y organizar para procesos comunes con otros, para poder hacer un uso estratégico del derecho. Eso es como a lo que va la idea. Entonces, entre las emociones asociadas al daño y a las dificultades para un proceso de organización colectiva, encontramos miedo, resentimiento, odio, desesperanza. Esas son emociones que hemos podido identificar por el tipo de trabajo de campo que hemos realizado. O sea, ese trabajo se ha hecho en el marco de unos talleres donde hemos intentado hacer una línea del tiempo de cada vereda, y en unas siguientes visitas un diagnóstico de los daños padecidos en cada territorio. Entre ellas encontramos las que ustedes allí pueden ver, y esto muestra que estas emociones dificultan procesos de organización conjunta para la defensa del territorio y para la exigencia de derechos. Es decir, si la comunidad no está unida, si no sabe qué ruta seguir para exigir derechos,
pues es muy difícil que podamos hablar de un empoderamiento colectivo y también muy difícil que podamos hablar de reparación moral en los términos en que hace un momento intenté describirlos, pues estos procesos dependen de condiciones no solamente materiales, dependen no solamente del proceso de organización colectiva, sino también de condiciones materiales, como el acceso a lo que ellos llaman capital semilla para emprender procesos de autosostenimiento. Entonces, la capacidad de respuesta emocional de los miembros de una comunidad puede contribuir al empoderamiento de una comunidad, pero también puede disponer a incrementar la precarización y ralentización de procesos de organización tras el regreso a los territorios, como se evidencia en el caso de las veredas donde venimos haciendo el trabajo de campo. En los hallazgos principales, y ya con esto voy a terminar, 5 minutos, sí, está bien. Entre los hallazgos principales encontramos la relación entre lo material y lo moral, que queda plasmada en la frase de lo perdimos todo. Con ello se habla de la pérdida de la unión y de una manifiesta preocupación al mismo tiempo por la defensa del territorio y de recursos naturales que tienen tanto un valor material como simbólico, como en el caso del río. Las 3 zonas que visitamos tienen una fuente hídrica, son muy ricas en la fuente hídrica, en el agua, por eso el río aparece como con una connotación doble, tanto simbólica como material. Muchos indican además que fueron humillados, maltratados por habitantes del casco urbano, mal atendidos prácticamente por ser desplazados, y eso los convierte en una especie de ciudadanos de segunda clase, incluso entre los miembros de su propia comunidad. No se están yendo de un país a otro, sino migrando de la vereda al casco urbano, ¿no? Además, esto es muy importante, se identifica una desarticulación entre el concepto jurídico de reparación, en los términos en que se plantea en la ley 1448, y el mundo de los sentidos de las comunidades al respecto. En efecto, entonces, en relación con la reparación moral, el daño ocasionado por el conflicto armado ha menoscabado la capacidad para actuar colectivamente, como se ve en diferentes grados en las veredas y se expresa con las emociones que hace un momento mencioné. En cuarto lugar, la tenencia de la tierra y la posibilidad de cultivar y de un comercio justo aparece como un factor que reviste un carácter material, pero también simbólico, dada la importancia de la tierra y del territorio, para defender una forma de vida en común, que sería la forma de vida del campesino, que se resiste a convertirse en obrero o jornalero de una multinacional. Pues estas zonas no solamente han sido zonas de disputa territorial, sino que son zonas ricas en recursos hídricos y por tanto zonas muy apetecidas por proyectos multinacionales. Entonces, la defensa del territorio en su caso no alude solamente a la idea de un control social del territorio, sino también a la defensa de una forma de vida, a una experiencia del mundo. Por último, si el daño moral se puede entender entonces como la pérdida del lugar y de las relaciones que dependen del territorio, la reparación o reconfiguración o recuperación o defensa de las posibilidades de una vida en común depende también del acceso y cultivo de la tierra, así como del cuidado y defensa de recursos como el río, al menos en las veredas visitadas. En el caso de que el trabajo de campo hubiera sido hecho en otros territorios, hubieran aparecido otros aspectos, porque esos aspectos son contextuales. Pero aquí importa precisamente porque son contextuales, porque la indagación también lo es, resaltar qué es lo que aparece en relación con ello. Así, la tierra y el río son los medios para subsistir, pero también son símbolo del hogar, de tener un lugar en el mundo y de aparecer en él como sujeto ante otros. Y pues ya está la bibliografía. Gracias. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Ahora le voy a dar la palabra a la maestra Muriel Armijo Cabrera. Ella viene de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y de la Universidad Diego Portales. Nos va a presentar la ponencia Relaciones emocionales al objeto saber e inclusión en los aprendizajes escolares. Adelante. Buenas tardes. Bueno, el título de la ponencia cambió, es Relaciones emocionales con el objeto saber, porque en realidad me di cuenta que la traducción al castellano de este concepto que es francés es con él, y no lo había visto antes. Yo voy a leer mi ponencia. Este trabajo proviene de mi investigación de doctorado en educación. Presentaré resultados parciales del estudio etnográfico realizado en una escuela básica marginalizada de Santiago de Chile. Pretende contribuir al análisis de los procesos escolares desde las dinámicas emocionales en las que se desenvuelven. El caso de estudio constituye un espacio privilegiado de análisis de las relaciones emocionales entre los distintos sujetos involucrados, adultos y niños, en un contexto de gran marginalidad. Siguiendo la línea de aproximación clínica de inspiración psicoanalítica desarrollada en Francia, el análisis presentado se enfoca en casos singulares
que permiten acercarse a un conocimiento universal. Se considera el espacio de intersubjetividad entre quien investiga y los participantes de la investigación como parte integrante del estudio, incorporando su dimensión inconsciente. Requiere un permanente esfuerzo de teorización en un vaivén constante entre la teoría y la praxis investigativa, dejando resonar la propia psique para llegar a alcanzar el otro en sí mismo, mientras ausente en la realidad de la relación. En ese sentido, este análisis presenta interpretaciones entendidas como posibilidades, saberes de vigilancia frente a la incertidumbre de lo inconsciente. En Chile, la reciente ley de inclusión del 2015 se orienta a la promoción de la mixtura social mediante la prohibición del copago, es decir, financiamiento compartido con los padres, las familias, el lucro y la selección de los estudiantes en las escuelas subvencionadas por el Estado. Privilegia una perspectiva sobre inclusión centrada en la cohesión socioeconómica en un escenario de segmentación extrema. No obstante, existen escuelas con un afán inclusivo, entre comillas, que han sido gratuitas y sin selección desde su creación. La Escuela Básica Estrella, que he indagado, se ubica en un sector de gran marginalidad socioeconómica, geográfica y culturalmente, y no aplica estos mecanismos de mercado. Desde una lectura Foucaultiana, los modos de constitución del sujeto están estrechamente vinculados con las relaciones de poder y con los saberes. Los procesos de inclusión y exclusión social estarían implicados en sistemas de poder que producen subjetividades desiguales en base a distintos marcadores reforzados por el sistema escolar, raza, clase, género, entre otros. Lo que se entiende por inclusión y exclusión social en este trabajo es un proceso dinámico e interrelacionado de producción de identidades y diferencias. Desde esta perspectiva, las identidades nacen a partir de un otro del que se distinguen. La construcción de un colectivo incluido implicaría la determinación de un centro normal delimitado por fronteras con sus diferencias, por definición excluidas. Por tanto, el proceso de inclusión y exclusión social se expresa en las subjetivaciones de los actores, en sus elaboraciones de identidades y diferencias. Según la interpretación que hace Gilles Deleuze, estas subjetivaciones consisten en pliegues y despliegues en los enunciados y visibilidades de saber, atravesados por líneas de fuerza de poder. La teoría psicoanalítica postula la existencia de una dimensión inconsciente de la experiencia humana, donde se despliegan los procesos de subjetivación. El sujeto es considerado aquí de manera psicodinámica, es decir, movido por sus afectos y sus pulsiones, mediante procesos psíquicos intra e intersubjetivos. De acuerdo con la concepción postestructuralista de la inclusión y exclusión social, la teoría psicoanalítica de la subjetivación elaborada por Donald Winnicott propone una separación del yo y del otro a partir de un espacio informe llamado área transicional. Los procesos de subjetivación consistirían en una separación entre la subjetividad y la objetividad desde este núcleo inicial, área transicional, que mantiene separados y vinculados a la vez el mundo interno y la realidad externa compartida. Esta área intermedia constituye un espacio potencial de despliegue y de comunicación con los otros en un plano emocional y por tanto un espacio propicio para los aprendizajes. Mosconi emite la hipótesis que el saber también se despliega en esta área transicional y que presenta características similares a las del objeto transicional y de la cultura. Para ella, el saber aparece por excelencia como el mediador entre la realidad psíquica personal y la realidad externa compartida. Reemplaza al objeto transicional y se ubica en este espacio intermedio que permite pasar desde la subjetividad pura hasta la objetividad percibida, concebida subjetivamente. El saber se configura entonces como una verdad, una ilusión compartida, entre otras, lo que llama el objeto saber. Desde esta perspectiva, la inclusión o exclusión de los niños en los saberes escolares dependería de sus relaciones emocionales con el objeto saber, que desplegarían en esta área intermedia de comunicación. Las preguntas que guían la investigación son: ¿qué significa incluir en este contexto? ¿Cuáles son las fronteras de identidad y diferencia en la escuela? ¿Cuáles son los pliegues y los despliegues que permiten las subjetivaciones infantiles? Y en particular, la pregunta que guía este trabajo
Es cómo incluir entonces a los niños en los saberes escolares en un contexto de gran marginalidad. Se ha realizado una post-etnografía escolar interpretativa y visual durante 7 meses, desplazando la mirada desde el mundo de los adultos hacia las objetivaciones infantiles. La investigación de campo consistió en la documentación del objeto de estudio, la observación participada centrada en un curso de cuarto básico, entrevistas etnográficas con adultos y con niños, y una producción visual infantil asociada con entrevistas grupales de niños. Los datos producidos han sido registrados cotidianamente en los diarios de campo y analizados de manera interpretativa a partir de matrices elaboradas de acuerdo al marco teórico que evolucionaron con el trabajo conceptual. Los resultados han sido discutidos en distintas instancias de reflexión académica, cristalizando los datos en búsqueda de una subjetividad disciplinar. En particular, se han desarrollado 2 dispositivos de investigación visual con los niños. El primero, la fotografía, mediante la elaboración de un photokit con los niños, que se utiliza durante la entrevista como un material visual disponible para expresarse sobre el modelo del fotolenguaje, en base a una pregunta acerca de tus mejores momentos en la escuela. Este dispositivo busca indagar el sentimiento de pertenencia, de inclusión e inclusión social dentro de la escuela y con los otros sujetos escolares. Apela a relatos infantiles sobre situaciones vividas en un espacio temporal amplio que permita expresar las evoluciones y las dinámicas geográficas e institucionales. El segundo dispositivo es el dibujo a través de una propuesta de antirretrato, es decir, un retrato de sí mismo de manera visual, identificando los otros que permiten definir su identidad. ¿Quién o qué no soy o no quiero ser? La idea de este dispositivo es desenfocar la pregunta de los sujetos, permitirles hablar de sus otros significativos abstractos de acuerdo al marco teórico que define la identidad en relación con sus diferencias. Además, el campo ha revelado bastante pudor y timidez en los niños para hablar de sí mismos. Un hallazgo determinante en la investigación de campo es la importancia de la creatividad y del juego libre para acercarse a los saberes escolares. Esto se observa en los dispositivos privilegiados por los niños que permiten a la vez la subjetivación infantil y su aproximación al objeto saber como constructo simbólico y así su inclusión en los saberes propiamente escolares. Aparece además como una forma de resistencia frente a los dispositivos escolares identificados como tecnocráticos que se instalan progresivamente en pos de una racionalización del proceso educativo. Estos instalan una lógica de medición y de evaluación, legitiman el diagnóstico y la clasificación de los sujetos en categorías estáticas y rígidas de necesidades educativas especiales, imponen una visión de normalidad definida de manera externa como un estándar objetivo y objetivable. Los estudiantes deberían competir individualmente para alcanzarlo. Los que no cumplirían serían entonces anormales, relegados en los márgenes de la escuela y de la sociedad. Por tanto, la movilización con los niños del juego libre y de la creatividad, fuera de los estándares escolares, activando relaciones emocionales con el objeto saber, se configura como una manera de resistir los dispositivos normalizadores de la escuela. Presentaré estas dinámicas de inclusión y exclusión social en los saberes escolares en 3 puntos. Primero, identificando los dispositivos que favorecen el juego libre y la creatividad en la escuela. Segundo, analizando la creatividad y el juego libre como medios de subjetivación. Y tercero, indagando los vínculos entre creatividad, juego libre y aproximación al objeto saber. En esta escuela se encuentran dispositivos escolares denominados por mí éticos, que favorecen el juego libre y la creatividad de los niños. Su importancia se observa en la apropiación por los niños de las técnicas cooperativas desarrolladas por la escuela y desplegadas en el dispositivo denominado ético. Los niños evidencian su interés en sus producciones fotográficas y en las entrevistas, escritura de texto libre, taller de imprenta escolar, talleres artísticos, espacios decorados y espacios de juego libre. Estas son las producciones infantiles y han sido seleccionadas también en las entrevistas para expresarse. Para expresar sus mejores momentos. ¿Estás bien de tiempo? Sí. Pues si quieres como más pausar.
Los dispositivos de producción visual desplegados en la investigación también favorecen la creatividad de los niños. Fotografías de la escuela mencionadas anteriormente y antirretratos realizados en las entrevistas. Los niños movilizan distintas formas artísticas durante las entrevistas: dibujo, escritura, habla, canto y declamación poética. Algunas de ellas no habían sido anticipadas, el canto y la declamación poética en particular, pero son incorporadas y valoradas durante las entrevistas, reflejando en espejo una confianza en la creatividad de los niños que les permite validar su experiencia cultural. La introducción de formas creativas y lúdicas específicas constituye en sí una forma de subjetivación, traspasando el marco del dispositivo investigativo adulto sin que eso lo desestabilice. La reacción del otro adulto, en este caso yo, que acepta y valida el impulso lúdico y creativo de los niños, es necesaria para permitir su subjetivación en un entorno fiable. Voy a volver después sobre estos trabajos. Entonces, en el plano de la subjetivación, primero leeré este texto, este es un extracto del diario de campo que yo he escrito, pero se refiere a un texto libre escrito por una niña. Miro los textos libres y encuentro la carta a su madre de Ana, seleccionado para ser publicado en la imprenta. Lo leo y lo encuentro desgarrador. Dice que no conoce a su madre, que la abandonó, que la hace sufrir, pero que aún así la quiere y encuentra que es la mejor madre del mundo. Cada oración está construida en base a esta contradicción y tensión profunda de sus sentimientos. Está linda, bien escrita, me sorprende porque Ana no suele escribir mucho. En la teoría de la subjetivación de Winnicott, entre la realidad externa y el mundo interno de los sujetos, existe una zona intermedia que pertenece a la vez a una y a la otra, sin ser parte de ninguna. Esta área no se discute, solamente existe como lugar de reposo para el individuo enfrentado con esa tarea humana interminable que consiste en mantener a la vez separadas y conectadas una a la otra la realidad interna y la realidad externa. Para Winnicott, este tercer espacio subsiste a lo largo de la vida en el modo de experimentación interno que caracteriza a las artes, la religión, la vida imaginaria y el trabajo científico creativo. En tal sentido, constituye un espacio potencial para la experiencia de los sujetos, su exploración de ambas realidades y el aprendizaje y la comunicación con el otro. En esta área, la madre o cualquier adulto cuidador debe comunicar el sentimiento de seguridad al niño para permitirle introyectar el sentimiento de confianza en la fiabilidad de su entorno. Gracias a ello, el niño puede entrar en el universo del juego y de lo simbólico. En contraposición con los dispositivos tecnocráticos, se puede analizar esta forma de subjetivación infantil que se centra en las emociones como parte integrante y motor del aprendizaje, y en las relaciones emocionales como claves para acercarse al objeto saber. Winnicott considera que es solo siendo creativo que el individuo descubre el yo. La experiencia creativa sería un modo de percepción de la realidad que le da al sujeto el sentimiento que vale la pena vivir. La situación opuesta es la sensación de tener que responder, ajustarse y adaptarse a las exigencias de la realidad externa que se impondrían desde fuera y obligaría a la sumisión. La creatividad es, comillas, inherente al hecho de vivir, pero debe ser reflejada en espejo por los adultos cuidadores para permitirle a los niños postular la existencia de su yo. Se despliega entre los niños en el juego y más tarde en lo que Winnicott denomina la experiencia cultural. En particular, con los textos libres movilizados a partir del dispositivo escolar ético, los niños inventan historias relacionadas con sus propias experiencias o expresan pedazos de su mundo interior, sus recuerdos, sus sentimientos, sus dolores. La lectura y la valorización de sus producciones ha sido un motor en la investigación. Sus cartas de despedida, como esta, producidas como textos libres guiados por la profesora, les permite hacer un recorrido de la experiencia de investigación, elaborar sus emociones, reconociendo así a la investigadora como sujeto distinto y produciéndose a sí mismos.
permiten evidenciar cómo, mediante la experiencia cultural, los niños se pueden subjetivar. Además, la energía creativa en el espacio intermedio de comunicación entre el interior y el exterior moviliza a los niños hacia el saber escolar. Recuerdan las poesías aprendidas y gozan la producción literaria, de manera individual o colectiva. Declaman y escriben poemas de memoria, inventan textos o canciones. Una niña recién llegada en la escuela se apropia el dispositivo del texto libre para subjetivarse en la entrevista. Es ese de la derecha. Algunas producciones muestran una combinación de referentes culturales y prácticas artísticas, incorporando un conocimiento científico o una perspectiva profesional. No sé si ven el dibujo de la izquierda, como este chico empezó por dibujar América del Sur y después hizo el rostro alrededor de esa figura. Algunos niños sin inspiración para su antirretrato se movilizan cuando lo asocian con el objeto saber. En un caso se trata de la escritura de un poema, este de aquí abajo. En otro la escritura es movilizada para poder crear una canción. Aquí a la izquierda. Para estos niños alejados de los saberes escolares, en su forma la más sencilla de la escritura, la movilización a través del texto es un acercamiento voluntario al objeto saber. La creatividad permite así un puente espontáneo con el objeto saber. En particular se observa el caso de Juana, que se teje durante el proceso de campo mediante distintos momentos creativos y que permite llegar a una situación de creatividad científica cuando busca información en un libro escolar y es capaz de luego de explicarle a una compañera el conocimiento que acaba de incorporar. El objeto saber aparece a la vez como externo, descubierto en el libro, e interno, recién integrado y reapropiado para su transmisión. Voy a leer esta cita del diario de campo. Me siento al lado de Juana, que me empieza a pedir ayuda para las respuestas. Como no sé de qué se trata, le propongo sacar su libro de ciencias y mirar adentro. Le hago buscar el capítulo adecuado en el índice, se trata de capas terrestres, entonces elige el capítulo sobre la Tierra. Luego buscamos en las páginas, le ayudo a veces a buscar la respuesta, orientando su lectura o abriéndole otra página. Se pone muy contenta cuando encuentra las respuestas que necesita. Viene Patricia a preguntarme qué es la corteza, y como es algo que Juana acaba de ver, le indico que ella le explique lo que hace con mucha claridad y se alegra mucho. Se puede observar cómo el saber escolar adopta así las mismas características que los objetos y fenómenos transicionales, a la vez adentro y afuera. La investigación evidenció la importancia del juego libre y de la creatividad en los procesos de subjetivación infantil y en los procesos de inclusión y exclusión social en los saberes escolares. Esto se observa tanto en los dispositivos escolares privilegiados por los niños, como en la movilización de los dispositivos de investigación visual y las producciones infantiles de distintas naturalezas, fotografía, dibujo, escrito, relato, canto y declamación poética. La experiencia cultural infantil que persiste en la vida adulta sería el espacio privilegiado de movilización hacia los saberes escolares. No obstante, su incorporación por los niños depende en gran medida del reflejo propiciado por los adultos, que valida o no su experiencia cultural. Muy bien, esta es una mesa muy corta porque, como se pueden dar cuenta, nos falta la mitad del panel. Pero bueno, es una mesa que está reflexionando sobre temas muy necesarios, muy importantes y muy necesarios dentro de la sociología de las emociones y en general dentro de las ciencias sociales. También es una mesa interdisciplinaria porque Liliana nos habló desde la filosofía, Muriel nos acaba de hablar sobre la educación, pero también muy vinculado con el psicoanálisis. Otra de las ponencias está planteada desde el derecho, ¿no? Entonces teníamos aquí un diálogo interdisciplinario pues bastante potente, importante y necesario, ¿no? Para entender este tema de las emociones, y eso es lo principal, bueno, lo primero que quería mencionar. Lo otro que quiero mencionar es que mis comentarios van a ser desde la sociología de las emociones, porque es la disciplina en la que yo me he formado, con lo cual espero que
comentarios que sean pertinentes para ustedes que vienen de otras disciplinas, ¿no? Sí, claro que sí, pero bueno, hago esta aclaración porque, digamos, cuando hablamos de emociones, creo que sí es importante plantearnos desde qué lugar lo estamos haciendo y con qué definiciones lo estamos planteando, ¿no? Desde qué lugar, ¿no? Tanto disciplinar como en nuestra práctica investigativa, y es por eso que hago la aclaración, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es lo que mencioné ya, que es destacar estas múltiples miradas disciplinares, ¿no? Y que hacen de este campo emergente en torno a las emociones de por sí un campo interdisciplinario con mucho potencial, ¿no? Por ese diálogo que se puede generar. Y que me lleva como a varias cosas, ¿no? Como a diferencias y a elementos en común. Quisiera empezar con algunos comentarios a la primera ponencia, ¿sí? En donde se trabaja el tema de la reparación. El tema de la reparación, como bien decía Liliana, es un tema que ha sido trabajado desde lo jurídico, principalmente en el marco de la justicia transicional, ¿no? En esto de revisar los daños, analizar cuáles son, dimensionarlos, validarlos, ¿no? Porque también pasa por la validación del daño, para poder reparar, sobre todo cuando estamos hablando de las graves violaciones a los derechos humanos. En el caso colombiano, ese es un tema que, pues, la verdad está pendiente en la agenda, a pesar de que la ley de víctimas lo reconoce y de que hay varios esfuerzos por reconocer y por intentar reparar a las víctimas. Las dimensiones del conflicto armado y sus afectaciones hacen que sea una tarea titánica y casi que no hay presupuesto que aguante, ¿no? Para llevar a cabo una reparación que en lo económico responda a las necesidades no solamente de la afectación por los conflictos, sino lo que mencionaba Liliana de las reparaciones de afectaciones anteriores, ¿no? Que no se restringen solo a los hechos violentos, sino a esta destitución, a la vulneración, a la exclusión histórica a la que están sometidas, pues, muchas poblaciones, ¿no? Empezando por los campesinos en Colombia. Y bueno, y acá yo quisiera que en la mañana tuve la oportunidad de escuchar la presentación de Natalia, ¿sí? De Natalia, que también trabaja en la misma zona que trabaja Liliana. Mismos proyectos. Y que son parte, sí, ya después entendí que era el mismo proyecto de investigación, pero que es interesante porque se ve el desarrollo de, digamos, las mismas temáticas con enfoques bien distintos, ¿no? Lo que nos presentaba esta mañana Natalia creo que estaba más ligado a la antropología o no sé qué disciplina, y lo que nos presentó Liliana está como más en el orden de una reflexión más de orden filosófico, ¿no? Obviamente sí fundamentada con el trabajo de campo, pero creo que tiene que ver con eso. Pero debo nombrar algo muy importante, sí. Es el trabajo de retroalimentación que hacemos, claro. Y ahí la filosofía no basta, ni es suficiente, sino que hay psicólogos, hay sociólogos, hay antropólogos, hay abogados. Entonces lo que sale de allí no es nunca solo la filosofía. Okay. Interesante. Interesante, pero de todas maneras creo que sí hay una orientación disciplinar. Los autores que traigo para el enfoque de los ejes conceptuales, claro, son muy largos. Sí, a eso justamente me refiero. Y es por eso que mis comentarios, pues, no están en el orden del campo de la filosofía, sino, pues, de la disciplina a la que yo pertenezco, ¿no? Entonces igual por eso decía que la pertinencia hay que revisarla. Pero recordaba el trabajo de Miriam Jimeno, leyendo el trabajo y escuchando también la ponencia de la mañana, particularmente este concepto de comunidad emocional, por todo lo que implica en términos de reparación, no de reparación, sino reconstrucción colectiva, ¿no? Que implica, para quienes no conocen a Miriam Jimeno es una antropóloga colombiana que ha trabajado el tema de la violencia, pero a ella lo que más le interesa es cómo las comunidades, después de un proceso de desplazamiento y un proceso primero de victimización, luego de desplazamiento, logra reconstruirse en comunidades nuevas. Ella documenta un caso en el Cauca, que es el caso de Quitequihue, que es una comunidad digamos, étnicamente diversa, o sea, hay población indígena, afrodescendiente, pero también campesina, que confluyen en esta como reconfiguración de una nueva comunidad que toma este nombre de Quitequihue, ¿no? Y apela como a la etnicidad como una estrategia para reconstruir los lazos, ¿no? Entonces, o sea, todo el tiempo que leía la ponencia y escuchaba
las dos presentaciones, tanto de la mañana como la de ahora, pensaba muchísimo en este concepto tan potente de comunidad emocional, porque a partir de ese concepto es posible reflexionar sobre varios de los temas que se tocaron, ¿no? Empezando por el tema del testimonio. En ambos casos, las autoras, bueno, tanto en la mañana como ahora Liliana en la tarde, trabajaron a partir, bueno, que fue una cosa que sería interesante que nos pudieras profundizar un poquito ahora en las respuestas, que tiene que ver con las metodologías, ¿no? Y es una pregunta sobre cómo indagar sobre lo emocional o la dimensión emocional en lo social. ¿Cómo hacemos para que nuestras entrevistas capten esta dimensión emocional, o cómo hacer para analizar luego las entrevistas y captar esa dimensión emocional? Entonces, y que creo que eso también se toca con el trabajo de Muriel, porque en estos trabajos hay como un esfuerzo por construir dispositivos metodológicos justo para poder captar, ¿no?, esta dimensión emocional. En el caso de Liliana, que no lo mencionó tanto y espero que ahorita nos des más información al respecto, pues además de las entrevistas en profundidad se hicieron talleres, ¿no? Y el taller, como ustedes saben, es un dispositivo colectivo en donde las personas están reunidas y emerge algo que va más allá de los individuos, ¿no? O sea, emerge algo más allá, y que creo que Natalia en la mañana habló de las emociones colectivas, justo por eso, ¿no? Porque hay digamos, dentro del campo de las emociones han habido conceptualizaciones para entender también emociones colectivas, no solamente las emociones que son sentidas individuales, sino que son compartidas por conjuntos sociales más amplios, y que yo creo que también aparece un poco en el trabajo ahorita que nos presentó Muriel, ¿no? Entonces, creo que los dos trabajos tienen ahí una reflexión metodológica interesante, ¿no? En el caso de Liliana, lo que mencionaba, los talleres y de las entrevistas, y cómo hacer para evocar las emociones, ¿no?, en esos contextos, o para apelar a ellas, ¿sí? En el caso de Muriel, pues sí tiene que ver con estos dispositivos que a través de metodologías no convencionales, ¿no?, que recurren al juego, que recurren al arte, ¿no? ¿Cómo podemos, como investigadores, relacionarnos con un otro, ¿no? Y es un otro en el caso de la presentación de Muriel, que son niños y niñas. En el caso de Liliana son personas que han sido afectadas por el conflicto armado, ¿no? Y ahí hay una reflexión importante que tenemos que hacer como investigadores en términos de cuál es el lugar que nosotros ocupamos y de cómo construimos conocimiento. Si esa parte, de qué tipo de relación estamos, desde qué tipo de relación estamos construyendo ese vínculo, ¿no? Porque evidentemente hay una desigualdad, ¿no? Hay una jerarquía. En el caso pues, de Muriel, ella hablaba del adulto-niño, adulta-niño, pero también la figura de la maestra, ¿no? Pero que cómo a partir del juego justamente también ayuda como a revertir y a transgredir ese dispositivo tan vertical, ¿no? O sea, cómo lograr esa relación de una manera tal que no sea una relación pues extractivista, ¿no?, en esta pues crítica que tenemos que hacer en las formas de construir conocimiento. Entonces ahí encuentro también una línea de vinculación bastante interesante, y retomando las comunidades emocionales, no importa, bueno, puede ser otro concepto, pero pensando más bien en cómo generar estos espacios donde emerge la creatividad, la emoción, donde se puede expresar libremente las personas, ¿no? Porque aquí hay un tema importante, y es que no todo testimonio, o sea, no es solamente por el hecho de testimoniar y decir todos los agravios que sucedieron, esto implica una reparación en sí misma, ¿no? Hay que ver de qué espacio estamos hablando, en qué tipo de relaciones están inmersas, o en qué tipo de relaciones emergen esos diálogos y esos testimonios, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, simplemente escuchar o hablar sobre lo sucedido nos va a servir para reconstruir la vida, ¿no? Sino que hay ciertos dispositivos que sí lo permiten, otros que no tanto, ¿no? Entonces ahí creo que hay otra línea interesante de trabajo y como de interconexión entre dos temas que aparentemente no tienen como mucho que ver, ¿no? Pero sí tienen más en común de lo que pensamos, ¿no? El tema de la reparación, volviendo al tema de la reparación que ya planteaba Liliana, obviamente dentro del marco de la justicia transicional hay todo un debate sobre qué reparar y cómo reparar, ¿no? Hay cosas que son irreparables. Imagínense en México la desaparición de los 43 normalistas, ¿cómo se puede reparar ese daño?
O sea, hay eventos y hay situaciones que son irreparables, que no tienen manera de ser reparadas, ¿no? Y que no pasan solo por la reparación económica, aunque sí es importante porque sabemos que después de una victimización vienen pues mayores exclusiones, ¿no? En términos de estigma, en términos de pérdida de bienes, en términos de pérdida de trabajo, etc. Y que aquí me parece interesante como revisar el trabajo que hace Carlos Berenstein en un libro que se llama ¿Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos? Porque él habla de todas estas tensiones que implica la reparación, ¿no? Entonces pone casos como por ejemplo un caso en Guatemala, ahorita no recuerdo exactamente el caso como tal, en donde después de 20 o 25 años de exigir justicia, la persona logra justicia de parte del Estado y eso genera como una contradicción, ¿no? O sea, sí es como el fin de un proceso jurídico, pero que no termina tampoco de reparar ese daño que se causó. Entonces, hay un montón de tensiones, pero que mirado como en términos de la reparación moral, justamente, entendida como esta reparación desde abajo, como esta reparación que hacen las mismas comunidades, en términos de cómo reconstruyen la vida y los vínculos sociales, digamos que es una mirada como muy potente, ¿no? Como para pensar qué reparar y cómo reparar. Ahora, creo que también hay que revisar cómo construir los relatos en relación a los contextos y a los sujetos que estudiamos y con los que nos relacionamos, ¿no? Porque necesariamente esta relación de exterioridad que como investigadores construimos en relación con un proceso, ya sea porque hay diferencias de clase social, ya sea porque hay diferencias de edad o por etnicidad, ¿no? Hay unas diferencias que hacen que sean como dos mundos, ¿no? Dos mundos en diálogo, y cómo evitar como estas miradas que terminan como reforzando ciertos estigmas o terminan como reforzando ciertas miradas sobre el otro, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la apatía de las víctimas, ¿no? ¿Qué está sucediendo o qué significa eso, ¿no? Más allá de la apatía aparente, ¿no? Pienso en los jóvenes, yo trabajo con jóvenes y que a los que generalmente se dice que son apáticos, ¿no? Que no les importa nada y son apáticos. Pero a lo mejor pues son las formas de acercamiento, de pronto hay otras formas que no podemos ver porque son formas propias o más sutiles de hacer las cosas, ¿no? Entonces a lo mejor hay como un diálogo como intercultural que hay que trabajar y que creo que en los trabajos aparece. El tema de las emociones morales es un tema ampliamente estudiado, aquí hablando un poco desde la filosofía, cómo podemos acercarnos un poco a las emociones morales, pero también recomiendo el trabajo de Turner en el Handbook of Sociology of Emotions. Hay todo un apartado sobre emociones morales que es súper interesante porque nos habla de esta, digamos, no podemos, si vamos a hablar de emociones morales, no podemos oponer la emoción, no podemos poner a la emoción en el lugar de la irracionalidad, ¿no? La emoción moral implica una evaluación, ¿no? Tiene carácter cognitivo. Y tiene carácter cognitivo y toda esta cosa, ¿no? Pero es interesante ese elemento de las emociones morales y también revisar cómo los trabajos de Martha Nussbaum, que en el ámbito de lo jurídico, ella ha trabajado las emociones, o sea, los procesos jurídicos como espacios donde se movilizan principalmente las emociones, y trabaja emociones como el asco, por ejemplo, la vergüenza. Martha Nussbaum, que tiene como, y que habla también de la reparación, por ejemplo, y del honor. Ella habla del honor, y por qué es, digamos, y hay todo un debate que ella plantea en relación con el ocultamiento de lo humano. Exactamente, en ese texto. Y bueno, quisiera para concluir, para dar paso a sus inquietudes o preguntas, que creo que son trabajos muy potentes en el sentido de que le están dando lugar a las emociones desde el lugar de la validación, ¿sí? Tanto Liliana como Muriel. En el caso de Muriel, la emoción como una manera también de conocer y de aprender por parte de los niños, que eso también me parece súper potente porque creo que todos los que pasamos por la escuela, como que esa parte nos la negaron, ¿no? O al menos en mi caso, que estoy tal vez en una escuela demasiado tradicional. Entonces creo que es una apuesta muy potente por eso, porque es como validar las emociones no solo en el momento de la investigación, sino dar cuenta de por qué son tan importantes
en esto de movilizar la memoria, en esto de movilizar los testimonios, movilizar la acción colectiva, movilizar incluso la acción política, ¿no? O sea, las emociones como eso que nos permiten movernos, como decían esta mañana. También la dimensión de lo colectivo, en términos del dentro y afuera, en términos de los procesos de inclusión y exclusión, ¿no? Cómo se genera lo colectivo, el nosotros, lo común, ¿no? Y cómo las emociones también contribuyen a la creación de lo común, ¿no? Y cómo hay ciertos procesos que buscan justamente romper eso. El proceso de escucha, ¿no? O sea, la escucha como algo muy obvio que hacemos en ciencias sociales, pero que no es tan obvio, ¿no? Porque estamos en una sociedad que valora más quien habla que quien escucha, ¿no? Y el momento de nosotros ir a escuchar, pues, qué es lo que realmente escuchamos, lo que queremos escuchar nosotros, lo que necesitamos escuchar, o de qué manera podemos escuchar de una manera más abierta y plural. Y yo creo que, bueno, y la adaptación de los métodos, ¿no? Creo que ahí Muriel presentó unas cosas que sería muy interesante conocer con mayor profundidad en términos de cómo, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo llevar a cabo estos procesos creativos, ¿no? Y también Liliana. Entonces, bueno, yo dejaría por acá mis comentarios y abro el espacio para que ustedes planteen sus preguntas. Afortunadamente estamos con un tiempo holgado. Obviamente les voy a pedir que sean muy, muy precisos en sus comentarios o preguntas para que podamos hacer más bien un diálogo. Entonces, adelante. Como preguntas para Muriel, muy interesante el tema. Tenía como 3 preguntas. Una, simplemente como, ¿qué es eso del método etnográfico? Eso sería como. Pero lo otro, como unas precisiones. Uno, a veces cuando lo expones parece como una relación muy directa entre el niño y el saber, pero uno transferencialmente piensa siempre que existe un otro que a veces lo encarna el profesor, o en el caso que traes otra compañerita, le explica a la otra, o sea, hay una mediación de un otro. Entonces no es un objeto, el saber no es una relación simplemente entre la emoción y el saber, sino que pienso que psicoanalíticamente siempre hay que pensarlo en términos transferenciales. Entonces no queda como claro aquí como la visibilización del asunto transferencial. Y el otro, no me quedó muy claro esa relación entre el objeto transicional y el saber, que pareciera como si en el juego mismo apareciera el objeto transicional. Entonces la pregunta mía es, ¿el saber posibilita el objeto transicional, o cuál es el lugar del objeto transicional o del espacio transicional en relación del niño con el saber? No me quedó como claro esa relación entre el objeto transicional y el saber, porque ahí se enuncia, pero de pronto se le pierde a uno como esa dimensión. ¿Les parece si juntamos? ¿Unas 3? Vale. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Hacer algún comentario? ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Dale. ¿Quieres empezar tú? Como quieras. Ya no sé si varias preguntas. Sí, adelante. Bueno, va la primera. La pregunta primera se junta con la tercera, pero entonces me voy a ir en orden. La primera es la pregunta por la metodología. Hablar un poco de la metodología, que no lo hice en la exposición porque si hacía eso, pues no lograba presentar lo otro por tanta limitación de tiempo, así que me parece muy importante poder hacerlo. Y la pregunta por la metodología la contextualizaba en la pregunta por cómo indagar lo emocional en lo social, ¿cierto? Que esa es una pregunta que ha aparecido ya en otras mesas. Me parece que es una pregunta fundamental para el trabajo que hacemos desde las disciplinas con las que estamos trabajando. Muy importante para nosotros es cuando vamos a diseñar los talleres, nunca este trabajo se hace de manera individual. Nunca me siento yo en mi escritorio a hacer
el diseño de talleres, sino que por el contrario, según las preguntas de los proyectos, nos planeamos un trabajo de campo que nos da una directriz inicial, pero que adquiere otra forma cuando llegamos a hacer el trabajo de campo. Es decir, nos planeamos un taller, pero cuando llegamos allá, el taller adquiere otros matices, porque eso tiene que ver con lo que uno se encuentra cuando trabaja con personas. Las personas no son clasificables como objetos estables, o como, en principio no son ni objetos siquiera. Entonces estamos trabajando temas que además necesitan una revisión continua del abordaje que hacemos, y que además el trabajo que hacemos en los talleres que hemos planteado nos devuelve de una manera como extrañada de los conceptos, porque bien podrían construirse reflexiones meramente conceptuales acerca de daño moral y reparación moral, pero es insuficiente hacerlo sin hacer un trabajo con la comunidad, sin escuchar a la gente, y eso no nos convierte en los mejores investigadores, sino que eso nos convierte en investigadores expuestos a la investigación que estamos haciendo. ¿En qué sentido? En el sentido en que hacemos retroalimentación. Nosotros continuamente tenemos reuniones semanales de los dos proyectos de investigación, y entonces vamos al campo, antes de ir diseñamos el taller, tratamos de hacerlo de manera sencilla. Quiero decir que nuestros términos, los términos con los que nosotros nos familiarizamos y en los que nos sentimos cómodos, no sean los términos con los que llegamos a trabajar con la gente, porque entonces ni los entendemos, ni ellos nos entienden, y ese no es el sentido del trabajo. Y entonces, a propósito de ese taller diagnóstico del que yo hablé de los daños, de donde pudimos hacer una ficha entre todos también acerca de las emociones que ellos manifiestan, ese taller que nosotros llamamos diagnóstico de daños se basó en 4 preguntas que se desarrolló dividiéndonos a las personas que iban en grupos, y todos nos sentábamos con ellos para hacer una clasificación con base en ficha de colores. Eso es bastante rendidor ese trabajo, pero es muy exigente. Es decir, habían fichas verdes, claro, oscuro, roja, claro, oscuro, amarilla, claro, oscuro, y azul, claro y oscuro. Y cada una de estas fichas giraba alrededor de la siguiente pregunta: ¿qué le pasó? Esto le aparece un listado de hechos de daños. En la que era azul clara y azul oscura, ¿qué le pasó? Los hechos. Y luego en la azul clara o la oscura, la otra pues que quedaba del azul, ¿qué emociones le despertó lo que le pasó? Entonces ahí aparece ya. Ahora enseguida hablo de las limitaciones de ese trabajo. Segundo, ¿usted qué hizo? Ya pudo haber sido la amarilla, amarillo claro, amarillo oscuro. ¿Usted qué sintió cuando hizo lo que hizo? O sea, ¿usted cómo se movió después de lo que le pasó? Tercera pregunta, ¿quién lo ayudó? Ahí se encuentra lo de las redes de apoyo, o de las dificultades de que haya redes de apoyo, o de las limitaciones de las ayudas recibidas por el Estado en relación con la temporalidad y con lo que el Estado ofrece. ¿Quién lo ayudó? ¿Y usted qué sintió, qué emociones experimentó ante esas ayudas? Y la última, ¿qué expectativas tiene? Y entonces también, así como había dos fichas de colores semejantes, en la segunda, ¿qué emociones tiene usted alrededor de sus expectativas? ¿Qué emociones puede expresar alrededor de ellas? Entonces, esto es muy rendidor porque permite hacer una lista detallada de hechos, detallada con limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones entonces de este tipo de trabajo? Aunque tenga muchas potencias, las limitaciones de tiempo, primero que todo, las que no son pensadas. Cuando lo hacemos, cuando lo diseñamos así, con la ayuda de Orlando principalmente, que tiene una gran amplia experiencia con trabajo de comunidad, no sabemos cuántas personas van a ir, nunca hay una estabilidad en el orden. Tenemos planeado 30 personas, pero pueden llegar 50, porque aunque yo hablo de 3 veredas, en Palmirita, que es una vereda de Cocorná, hay otras veredas cercanas, y la gente es muy receptiva, porque la gente no suele ser escuchada. Entonces vienen de otras veredas cercanas, y entonces en vez de 20 o 30, pues resultan 60 personas. 60 personas para dividir los 5 y hacer un trabajo como lo que estoy diciendo, el tiempo no nos da. Entonces, limitaciones de tiempo. En el caso de Río Verde, que es una vereda hermosísima, pero que queda adentro de la montaña, ese es el movimiento de la caminata que hay que hacer, no hay carretera, hay que bajar durante 4 horas o 3 horas para no exagerar, y luego la única forma de salir de allí es en mula, o sea que hay que hacer un taller al otro día con almuerzo, desayuno y demás, calculando el tiempo para poder salir, coger la escalera, no sé si escalera que es un término común, que es un carrito de esos en que uno va así brincando todo el tiempo. No es un bus, pero tampoco es un taxi, es un carrito grande donde echan carga y personas. Tenemos que coger la escalera, subir la montaña que bajamos, coger la escalera y luego llegar para poder coger a Medellín, que es el casco urbano.
Entonces hay limitaciones de tiempo, hay limitaciones de acceso al territorio y hay factores que no se pueden calcular. Por ejemplo, en este taller de diagnóstico de daños llegaron como 100 personas y fuimos 10 o 11 investigadores desde la universidad. Eso significa que a las limitaciones nuestras de tiempo se suma la gran dificultad para nosotros de poder escuchar atentamente, o sea, hacer una escucha ética de lo que ellos quieren decir, porque aparte de eso están los aspectos singulares de cada región. Me refiero especialmente a Río Verde, a La Soledad, que es esa vereda, porque las casas de estas personas son separadas entre sí. Es decir, antes de que llegaran los grupos armados ya ellos tenían problemas para trabajar unidos. Por otro lado, los grupos armados producen en la vida de ellos la estigmatización, se les acusa de ser informantes, ellos sienten mucha desconfianza los unos de los otros para decir quiénes son los actores responsables del daño que padecieron, ellos no lo nombran, todo es fragmentado, se contradicen entre sí, y eso lo que nos muestra es no solamente nuestras dificultades para escuchar, sino la dificultad para no poder decir que es un diagnóstico de daños. Allí entonces no contaríamos con una descripción de hechos, sino con la posibilidad de hechos fragmentarios. Entonces todo eso son ejemplos de las limitaciones de un trabajo como el que se ha hecho. Por eso en el texto me fui muy cuidadosa en poner los hallazgos, son hallazgos entre comillas, las conclusiones son parciales y se circunscriben tanto al tipo, al marco que define el tipo de taller planeado, pero también las limitaciones propias del territorio y de las personas con las que trabajamos. Pues eso es lo primero. Sin embargo, sigo pensando que este tipo de preguntas permite indagar lo emocional en lo social. Por el tipo de preguntas, por el tipo de testimonios que pueden emerger alrededor de ellas. ¿Qué hacemos nosotros luego como grupo? Nos distribuimos las veredas y en grupo, porque somos como, ¿cuántos somos? Como 14 o 15 personas. Nos distribuimos las 3 veredas en grupo y hacemos un análisis ya no solo de las fichas de colores, que es bastante exigente, sino un análisis de los audios, porque todo esto se graba. Entonces volvemos otra vez a escuchar los talleres y luego nos encontramos para discutir todo eso y tratar de hacer una reseña del trabajo realizado. Eso es lo primero. Como les decía, entonces están las limitaciones del lugar, el tipo de taller, la duración, el número de personas, las dificultades para escuchar y también las dificultades que como investigador uno luego detecta, las limitaciones de uno como investigador y como persona, no somos solo investigadores sino personas, detecta al oír los audios. Por ejemplo, en algún momento, un ejemplo de los audios, oír decir a alguno de nosotros, bueno, listo, ya no me cuente más nada. Y eso es porque estamos con prisa, calculando los tiempos y vemos que no vamos a alcanzar a hacerlo todo. Entonces todo eso nos devuelve a nosotros como investigadores a cuestionarnos. No podemos hacer, tenemos que ser más cuidadosos. Sí, el trabajo nunca es solo extraer, sino que es como así, como tornillar, sí. Entonces, en ese sentido, hemos aprendido también y a evaluarnos nosotros, nuestra actividad y a nosotros como sujetos que estamos allí interactuando y tratando de comprender cosas que nosotros definitivamente no vamos a alcanzar a comprender, porque como dice Jana Merí en ese bello texto donde habla del resentimiento, expiación, más allá de la expiación y la culpa, nosotros somos la parte de los ingresos del mundo, somos víctimas indirectas del conflicto armado colombiano, pero no víctimas directas. Bueno, lo otro es la segunda pregunta, la pregunta por la reparación. Nosotros nos hemos dado cuenta a través del trabajo que llevamos en los proyectos que el término reparación, que es el término jurídico, es un término insuficiente. Es decir, el mundo de sentido de las personas con las que estamos trabajando nos muestra que en ellas aparece más bien otro tipo de palabras van tomando forma, como la palabra recuperación o reconfiguración de la forma de vida. Entonces, esa palabra reparación está empezando a hacernos ruido y lo más seguro es que se va a convertir en otra cosa trabajando pues con las personas, porque la reparación en sentido jurídico se entiende de manera muy limitada y estrecha, que es indemnización o compensación económica. A eso habría que sumarle la reparación entendida en términos de medidas de rehabilitación y medidas de asistencia y ayuda, pero nada de eso resulta suficiente para pensar en la recuperación de la vida en común, que es lo que uno encuentra trabajando con las personas. Y la tercera pregunta, creo que ya la respondí. Bueno, yo no uso la palabra apatía en el texto, no recuerdo haberla. Sí, la apatía en el texto entonces sí la usé, se refiere a la. Bueno, sé a qué se refiere, sí la usé, pero crea que no. Se refiere a la dificultad que encontramos en las personas
para organizarse como colectivo y demandar una cosa que en Colombia ya tiene una reglamentación jurídica pero muy incipiente, que es la reparación colectiva. El antecedente de esto son como dos razones básicas, y ahí no las voy a ampliar porque Gabriel también tiene que responder las preguntas. La primera es las personas con las que hemos trabajado tienen una cultura individualista muy acentuada. Ellas buscan la reparación individual más que la colectiva, eso como que no les interesa, ni tampoco hay como en el imaginario todavía eso no está. Lo primero, y lo segundo es que son sujetos que se han acostumbrado y están esperando ayudas. En ese sentido es que quizás yo hablé de la apatía, pero la apatía a la forma de la organización colectiva, aunque debo mencionar, en el texto lo hice, pero aquí hablando no lo hice, que en estas zonas hay un trabajo que varía su influencia según el terreno de la Asociación de Campesinos de Antioquia, y ellos tienen un trabajo allí que se va reflejando en los jóvenes, como en la configuración de colectivos para trabajar con medios audiovisuales, cine y cosas de ese tipo, pero todavía no es tan fuerte la incidencia de la ACA o la Asociación de Campesinos de Antioquia, sino en la de las veredas. Bueno, y creo que ya, las emociones morales, bueno, tú hiciste un comentario muy amplio, yo creo que no le bañaré ya más nada, y muchas gracias. Voy a contestar primero la pregunta de Gabriel, porque la pregunta que me hice era como más de desarrollar el tema de la metodología. Esto era más teórico. Bueno, con respecto al método post-etnográfico, yo lo llamé así porque era etnografía, era interpretativa, pero también seguía una autora estadounidense que se llama Elizabeth Adams Saint-Pierre, que escribe sobre la post-investigación cualitativa, lo post-cualitativo, y tiene varios artículos en que ella define un poco este tipo de investigación que se hace cargo del giro post-estructural, del descentramiento del sujeto, y claro, de la incorporación del investigador dentro de la investigación, entonces que va más allá de lo propiamente interpretativo. ¿Puedes repetir el nombre? Adams Saint-Pierre, Adams, como la familia Adams, y Saint-Pierre como Saint-Pierre con dos R's. Que me pareció muy interesante. Sí, yo creo que estaba en algún lugar de la presentación. Entonces yo creé este neologismo de post-etnografía, porque ella de hecho no hace, o sea, ellos en entrevistas también tiene una parte etnográfica, pero ella habla de post-investigación, post-inquiry, post-qualitative inquiry. ¿Sí? Con respecto a la pregunta sobre no estoy segura de haber entendido bien cuando hablaba de la relación entre el niño y el saber, y que en general se considera que hay un otro mediador, y ahí no sé si dijiste que aquí sería la emoción quizás mediadora. La pregunta es que psicoanalíticamente los sujetos no se relacionan solo con el saber, sino que tiene que estar mediado por un otro, ¿cierto? O sea, claro, puede ser el profesor, los padres, el compañerito, porque el sujeto no solo se relaciona emocionalmente con el saber, sino que para que sea posible el saber, incluso la subjetivación, se requiere un otro. Por eso mismo, o sea, yo no me lo planteé así, porque yo no soy profesora, no partí con esa pregunta del mediador, o sea, yo sé que existe esa visión y la entiendo, pero no partí de ahí, entonces es como, al revés, yo diría que aquí efectivamente lo que vi es que es la relación emocional con los adultos, que son los mediadores, que va a permitir esa relación con el objeto saber, porque en el fondo objeto, cuando construye este concepto Mosconi, el objeto, la relación de objeto en psicoanálisis con el adulto, es con la madre, el cuidador. Entonces el objeto saber es como que se pasa la relación con el adulto, se pasa al saber. Como esa es la idea que elabora ella, que yo traté de decir. Entonces, en este plano lo transferencial, en el fondo se incorpora como... ahí no está. No está. Bueno,
como claro, lo transferencial es lo transferencial y lo contratransferencial. O sea, lo transferencial es lo que el niño pone en el adulto y lo contratransferencial es lo que el adulto pone en el niño. Como en la situación de psicoanálisis, de terapia, digamos, es lo que el terapeuta siente, entonces lo va a incorporar en el análisis para entender lo que está sucediendo en esta situación en que están estos dos sujetos conectados en un plano emocional e inconsciente. Esto para la investigación se incorpora en la medida en que se incorpora el investigador, la investigadora, dentro de la investigación también, y en particular en la escritura del diario de campo, por ejemplo, se registra, o sea, está muy centrado en mi percepción, mis emociones. En ese sentido, seguí mucho a Adam Santiago, que trabaja los datos emocionales, los datos sensitivos, los datos oníricos del sueño, y los datos de respuesta. Trabaja como todas esas dimensiones que se incorporan en la investigación. El investigador está dentro de la investigación y también en el plano inconsciente de todas las emociones que suceden en el campo. Este fue un terreno de 7 meses, y los 4 o 5 primeros meses fue solo el campo, y el trabajo de producción visual y las entrevistas fueron en los últimos meses. Entonces ya había todo un trabajo realizado con los niños, con los adultos de la escuela, etcétera, que propiciaba un intercambio de otra naturaleza, ¿no? Porque ya había un conocimiento mutuo. Sí. Esa relación entre saber y objeto. El objeto transicional. Sí. Lo más complejo. Lo que pasa es que se coló un poco, en el fondo no lo trabajo aquí, está en la escritura del documento de mi tesis, digamos. Está a partir de un caso. En el fondo, todo este análisis psicoanalítico y esta teoría surge del campo, es decir, que haciendo el campo me enfrenté con situaciones, cosas que no lograba entender, que no lograba interpretar, que no lograba analizar, y tuve que ir en búsqueda de un marco teórico, y este fue el que me hizo sentido para entenderlo. Entonces tengo unos casos en particular que como que hicieron eco con los elementos de la teoría de Winnicott, que voy a... en el fondo seleccioné estos elementos de contención, objeto transicional, juego libre, creatividad y destrucción del objeto, que para él son etapas, pero no necesariamente lineales, digamos, son momentos, son elementos que contribuyen en la subjetivación, es decir, en la distinción del yo y del otro. Y para él es una tarea que permanece toda la vida, digamos, y en la infancia, porque él es pediatra inicialmente, trabaja con niños muy chicos, bebés y niños, y después habla en los adultos de lo que es la experiencia cultural, que permanece, como decía, en las artes, la religión, la investigación científica, de hecho. Entonces están estos elementos, y yo aquí me centré más en la creatividad del juego libre. Tengo otra parte en que hablo de objetos transicionales, entonces se coló. Pero tengo un ejemplo en particular de un niño, en el fondo, que siempre traía elementos de la casa. Era un niño que estaba casi siempre en el fondo de la sala, no quería escribir nada, decía, no me gustan las tareas. Estaba como muy cerrado a lo que estaba sucediendo en la sala, ¿no? Y él siempre venía con objetos, y le fui preguntando, y siempre era como algo que le había dado su abuela, mucho era la abuela porque lo creaba la abuela. Distintas cosas, juegos, elásticos, gomitas, y una vez tenía un libro que era de matemáticas, que era de tablas, entonces la clase era de, no sé, historia o lenguaje, no me acuerdo, pero él estaba con su librito de matemáticas, y lo estaba como estudiando, y en el fondo era más o sea, así lo interpreté yo después, ¿no? Cuando leí esto dije,
ahí lo entiendo, en el fondo lo que ahí le hacía sentido era ese objeto, más que el contenido de... Pero igual estaba estudiándose las tablas de multiplicación, no sé. Entonces, por eso no está en esta presentación. Eso, entonces, a través de en el fondo a través de estas 5 etapas, entre comillas, yo las he observado en mi trabajo de campo con situaciones de niños que se acercan a los saberes escolares. Y con respecto a la adaptación de los métodos, en el fondo, porque yo detallé un poco lo que hice, no sé si... No sé si quieras como profundizar un poco de lo que hiciste en el terreno. O sea, nos presentaste cosas, pero ¿cómo fue que hiciste eso? O sea, que como que nos profundices más desde tu experiencia en terreno. Ya, yo hice la investigación de campo, quería hacer etnografía y quería trabajar con niños. Esa era la base. Entonces, cuando yo he trabajado harto con niños, entonces tengo esa experiencia como de jugar, de relacionarse con niños en un plano lúdico, ¿no? Y claro, quería hacer entrevistas con niños, con grupos de niños, para trabajar eso de la dinámica que se juega en la situación también colectiva, lo que hablan de lo que se crea en eso colectivo, que no es solo el sujeto solo, sino que es el sujeto en una situación, en una configuración. Y nada, yo quería, inicialmente pensaba hacer solo dibujos, que es algo que ya había hecho anteriormente, y vi una presentación de una estudiante de maestría que había hecho un trabajo de fotografía con una niña, y me pareció fantástico lo que podía generar esto de tener la producción visual de los niños, que era una forma de expresarse de ellos, una forma de mostrar lo que ellos ven, lo que ellos quieren ver, y que se contrastaba en su caso con los discursos sobre ellos, desde la institución, etc. Entonces me interesó como el dispositivo fotográfico, y de hecho lo conversé con ella porque no sabía cómo hacerlo materialmente, y al final resultó en eso un trabajo de producción que fue colectivo con los niños. Es decir, que no, porque hice una revisión sobre todo lo que es investigación visual, que hay harto, que todo el objetivo de todo lo que es etnografía visual es acceder efectivamente a lo que es representación, lo que es simbólico, lo que es emocional, lo que es más difícil de verbalizar en el fondo, pasa a través de otros medios de comunicación. Y yo no tenía la capacidad material de entregarles una cámara fotográfica a cada uno para que ellos vayan a sus casas y saquen fotos. Entonces fue algo dentro de la escuela, con una cámara, conmigo siempre, acompañada. Entonces están todas esas limitaciones de que no estaban totalmente libres en su producción. Estaba enfocado en la producción para la entrevista, para mostrar la escuela. Y entonces hubo un espacio de producción, después hicimos un espacio de selección, porque habían sacado en total como 90 fotos y necesitaba menos. Entonces las imprimí en una versión chica, pequeña y en blanco y negro, para que ellos puedan verlas, y de ahí seleccionamos para la entrevista. Seleccionamos 42. Y eso, y después se utilizó entonces en la entrevista, se posicionan las fotografías. El fotolenguaje es una técnica que viene de hecho de la psicología, que se ponen en una mesa todas las imágenes y los protagonistas vienen alrededor, las pueden mirar todas y eligen una o dos en función de una pregunta que se plantea, que quiera tus mejores momentos en la escuela. Una pregunta bastante abierta para que ellos elijan, y después hablan sobre, a partir de esa fotografía, por qué la elegiste, qué te hace pensar, y eso había un diálogo con los otros. O sea, también, digamos, era una manera de abrir la conversación, digamos. Eso fue el primer momento, y después el segundo momento del antirretrato, que se me ocurrió. Son esas invenciones que uno tiene, que dice, ya, me gustaría que hagan algo, pero qué retrato, pero retrato es como tan directo, como demasiado
no sé, a mí me preguntan, haz tu retrato, no tengo ninguna idea. Entonces, ahí como que pensé en esta idea del anti, que va con este desplazamiento del otro, que es el marco teórico que estoy, ¿no? Como que siempre es con respecto al otro. Al final, muchos hacen autorretratos, o algunos hacen dos separados, hacen dos retratos, algunos escriben una historia, es como muy, muy variado. En el fondo también es la libertad que tienen ellos cuando me preguntan, ¿qué es? ¿Pero qué hago? ¿Lo puedo hacer? Sí, haz lo que quieras. Yo te doy una instrucción, pero tú haces lo que quieres, es tuyo. O sea, también como que estás abierto. Y eso permitió como otras expresiones, lo que decía esta chica que inventó una canción, estuvieron cantando e inventándose como necesitaba acordarse, porque estaban inventando y no se acordaban, entonces tuvo que escribir, y esa niña nunca escribía, pero ahí escribió, y entonces era interesante. Por acá tienen una pregunta. Es para Liliana. Es una pregunta, comentario en relación a tu presentación, algo que iba apareciendo varias veces y es algo que vengo también pensando un poco. Cuando ibas relatando el tema del daño moral, aparecía también la cuestión material, el daño material. De hecho, tu presentación termina con cuestiones vinculadas a lo material. Hablas del río, no me acuerdo muy bien, pero... y vengo pensando muchas veces en qué medida nuestro énfasis en lo emocional a veces sortea la cuestión material y en tu caso no, o sea, como que aparecía esa otra dimensión y muchas veces hay problemas que son materiales y no emocionales y que creo que nuestro énfasis en preguntar por lo que sentís, quizás con una reparación material, no hablo de una indemnización y no sé si la palabra es reparación, pero con un énfasis en lo material, me parece que se da vuelta el asunto y estamos emocionalizando a veces problemas materiales. No lo digo por presentar, no estoy como cargando las tintas en tu presentación, sino cosas que vengo pensando de nuestros estudios de las emociones, cuántas veces hacen como un foco en una dimensión que no es estrictamente emocional. No sé si lo pensaste o lo pensaron en la investigación, porque me gustó el final de tu investigación que hablas de lo material. Y no es el final. Bueno, el final de aquí. De ahora. Hoy. Son 3 años y llevamos ni siquiera un año, 10 meses de trabajo. Sí. A veces perdón, pienso, ¿de qué no hablamos cuando hablamos de emociones? Estoy llegando a pensar en eso. Exactamente. Entonces, bueno, yo voy a contestarlo obviamente desde el horizonte del trabajo, ¿cierto? Yo no tengo una respuesta ya a esa pregunta tan interesante que estás planteando y que me la voy a plantear yo también. Pero yo más bien relacionaba, cuando hablaba del río es material, ¿cierto? Está ahí, puede ser fluctuado, pero el río no solamente es para sacar material de él, sino que el río en estas comunidades tiene un valor simbólico. Entonces yo tendría que preguntarme si lo simbólico tiene una carga emocional. Ahí ya desplazando tu pregunta hacia tus propias preguntas. El carácter simbólico del río está mediado emocionalmente. Pues yo diría que sí, así de manera a quemarropa, como decimos allá, diría que sí, porque el río representa la relación con la tierra. El río representa la relación con el territorio. Ya no es tierra solamente, sino el territorio, pues tiene una connotación diferente, es la zona territorial, pero también es la defensa del río, no es solo la defensa del río, sino que está cargado simbólicamente de la defensa de una forma de vida que se quiere configurar. A veces incluso la palabra recuperar no es la más precisa, eso depende del caso. ¿Por qué lo digo? Porque a veces antes del conflicto no había una forma de vida en común. O sea, el conflicto, el que pasen 3 y 4 actores armados por esas zonas, no son los únicos causales de lo que allí sucede, sino que estamos hablando de zonas muy precarias. Imagínense, en México debe haber lugares también así. Hay muchas coincidencias entre estos dos países. Una zona donde no hay ni siquiera una carretera, y ustedes para llegar a la vereda tienen que hacer un viaje primero al casco urbano más cercano, que sería el municipio, en este caso son Argelia, que se llama allí. Luego coger la escalera, que es el carro de los brincos, que sale ahorita, y luego hay que hacer un largo camino, porque no hay de otra, que puede tomar 3 horas, segundos. A ellos puede tomarle, ¿cuánto decían ellos que se demoraban bajando? 1 hora. 1 hora, pero a nosotros nos tomaba 3 horas.
para poder llegar allá. Entonces, esa precariedad que está relacionada con la ausencia de Estado, con que el Estado no cumple con las obligaciones que contractualmente tendría a partir de lo que nosotros tenemos como Constitución y a partir de los derechos que ahí están consignados, se exacerban esas condiciones de precariedad. Y entonces en algunos casos no hay una forma de vida en común antes, pero sí que hay elementos que tienen un valor material simbólico y que ese valor se incrementa emocionalmente. Pero cuando yo hablo de que se incrementa emocionalmente, no estoy hablando de cuántas veces aparece la palabra en ellos de valioso, delicioso, pensemos en otras, placentero, gracias, sí, sino que lo que estoy diciendo es que el lenguaje vehicula una carga, le atribuye cargas simbólicas a las cosas que están relacionadas con la forma de vida de la comunidad. Entonces, en algunos casos, yo lo que sí he visto, y desde ahora sí lo voy a decir, una limitación de la filosofía es que la filosofía nos enseña a pensar con categorías separadas. Entonces, cuando llego a empezar a leer sobre el daño, encontraba que también en el derecho hay autores que plantean separadamente lo material o patrimonial y lo moral o extrapatrimonial, así pues en la jurisprudencia colombiana. Otros autores hablaban de zonas de contacto, porque si una persona está afectada en su buen nombre, pues también termina siendo afectado materialmente, por ejemplo a través del lucro cesante. Un médico que se queda sin pacientes, pues se queda sin entrada económica. Eso es lucro cesante, daño material, pero asociado a un daño moral, la pérdida del buen nombre, ¿cierto? Entonces hay autores que lo plantean, pero en filosofía somos especialistas en separar. Exacto. Entonces lo que hay que desaprender es eso y empezar a hacer esto. Y hacer esto, que se de esto. Claro, todo lo que es el río. El río nos separa. El río lo que hace es que a la gente converge en el río. Y entonces en ese sentido, así estén muy separados por distancias, porque los caseríos son separados, aunque tengan ideas políticas diferentes, que no sean liberales, que no sean conservadores, etc. Aunque uno sea el jefe de la Junta de Acción Comunal, como sí, el que la coordina, la Junta de Acción Comunal es como la junta que coordina la forma de vida de esos lugares, y otros no participan de la Junta de Acción Comunal. Hay una cosa que es común a todos: el río y la tierra. La posibilidad de sembrar, de sacar los productos que siembran, que vienen de la tierra, que no les sirven solo para sobrevivir, sino también para establecer relaciones de comercio, así sean injustas. Y ellos pretenden un comercio justo. Entonces la demanda de comercio justo y el río adquieren un valor material, simbólico y potencialmente moral, porque es lo que lo junta. Lo moral es lo que lo junta con otro, ¿no? Sí, pues por ahí lo puedo ver. Y en este sentido, porque también lo pensaba muy así cuando hablaste metodológicamente, que decías qué pasó y cómo te sentiste. ¿Por qué hacer esa distinción? ¿No? Sin el qué pasó seguramente. Digo, porque entonces generamos como a veces, ¿no?, como sobreinterpretaciones emocionales, o le damos como una relevancia a lo emocional, cuando yo creo que está tan intrincado justamente en esos procesos en el que pasó seguramente te arrojó un montón de emociones. En algunos casos. Por ejemplo, hay en Río Verde no tanto. Son menos propensos a hablar de lo que sienten. Hubo un asesinato en tal parte. ¿Y quién fue el actor? No sabemos. O alguien mismo de alguno de los grupos con los que trabajó le tocó oír decir, no, es que nosotros no tenemos por qué decir quién fue el actor. Entonces, no siempre diciendo qué pasó sale lo emocional. Ni sale todos los hechos, ni sale cómo ellos se sintieron. Caso contrario, Palmirita, donde querían decirlo todo era sobrecontado, ¿cierto? Entonces, eso depende del grupo de personas con que uno trabaja. Pero es verdad, a veces cuando hicimos ya el trabajo de retroalimentación, que empezamos a poner como en el cuadro de las emociones asociadas a qué pasó, quién lo ayudó, sé qué hizo, sí encontramos una sobre... ¿Sabe qué nos servía más ahí, Silvia? Expresiones, como el cielo se me vino encima, las metáforas. Más interesante las metáforas, que se me juntó la tierra con el cielo, que miedo, zozobra, desengaño, todo eso, sí. La metáfora, yo creo que esa parte que sí, porque con la lista de palabras emocionales tampoco haces nada. Es mucho más significativo eso. Se me vino el cielo encima. Sí. ¿Qué sé yo qué es eso? El cielo es el cielo. Esa parte yo creo que es la creativa, y esa parte, hay un estudiante de doctorado, pues no podemos venir todos. Hernán está haciendo su doctorado en filosofía, pero él está trabajando con el testimonio y lo que no se dice, con los silencios. Y los silencios aparecen en las metáforas. Esa parte es muy bella y es inquietante.
protegerla con mucho cuidado. Y una última pregunta. Sí. Estamos... No, estamos bien. Es que esta que es una mesa pequeña que sirve y me para... brincó también como, ¿no?, lo del daño moral cuando lo desarrollabas como esa parte de la ontología social, que no sé si es de Butler, pero creo que Butler y Fuencabalero tienen como todo un desarrollo, ¿no?, de la ontología relacional y lo hacen mucho desde la ética. Entonces, esa discusión la abordas, ¿no? Como que me quedé con la duda. Yo he mirado la parte de Cabaret y por eso la estoy anotando. Gracias por la Adriana Cabaret. Sí, ontología relacional. Sí, esa parte yo la tengo que trabajar todavía. Mándenme el proyecto. Qué pena, todo no lo puedo responder. Eso es parte también de estudiar, sí. Claro. ¿Hay alguien más que quiera hacer un último comentario para cerrar la mesa? Nos quedan unos minutitos. Y bueno, y un poco siguiendo con tu anotación de qué no estamos hablando, cuando hablamos de las emociones, yo creo que en el caso colombiano, de qué no estamos hablando cuando solo hablamos de conflicto armado, ¿no? Porque acá pues, lo que vemos en este proyecto es que no solamente estamos, o sea, cuando hablamos de reparación se habla todo un universo que no tiene que ver solo con la afectación del conflicto armado. No, sino con el capitalismo ramplante, la política neoliberales, la ausencia del Estado. Pues aquí puede ser toda una perorata, pero por esa línea. Con despojos, destitución, destierro, con que eso de la ley de restitución de tierra realmente eso es un simulacro y un mal simulacro, eso es terrible, porque supuestamente se les restituye, pero se les dan terrenos baldíos, por ejemplo. Entonces ahí podríamos abrir la brecha para estudiar las luchas campesinas de los indígenas en el Cauca. O sea, por ese lado lo que hay sí no son problemas y todos, por eso señalaba, no dependen de lo que ha venido sucediendo en los últimos 40 o 50 años, sino de las condiciones propias de la historia de Colombia y que tienen que ver con políticas neoliberales que no atienden las necesidades de las regiones, ni siquiera de la gente de las ciudades. O sea, ya eso es una discusión política y económica, porque habría que considerar factores económicos ya mucho más amplios. Si sienten curiosidad, aunque aquí ya tienen bastante tela para cortar, porque este país tiene muchas cosas para estudiar también, hay un informe de la Comisión Histórica de las Víctimas y del Conflicto, ¿cierto? Y hay un texto, y les recomiendo mucho textos de un sacerdote jesuita muy interesante, es un activista político, que es el padre Javier Giraldo. Él tiene un blog, simplemente en Google ponen Javier Giraldo y ahí aparecen textos muy interesantes para revisar.